Que así sea. Bueno, muchísimas gracias por la oración, querida Fanny. Y bueno, le damos las buenas noches a todos nuestros amigos y seguidores de Facebook, igualmente a los hermanos que están presentes acá en Zoom, amigos, hermanos, todos. Somos Camino de Amor y una semana más le estamos trayendo temas que la idea es que nos ayuden a todos en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra mejoría, ¿no? Esta vez vamos a tratar este tema que está en interrogación, ¿no? En pregunta. ¿Dios castiga? ¿Y por qué vamos a hablar de ese tema? Porque hay mucha gente, más de la que uno imagina, que cuando atraviesa problemas piensa que Dios los está castigando, ¿no? Y es muy común esto, no es raro, no es raro esto que estamos hablando. Entonces vamos a tratar este tema. A ver, ¿no? Y esto nace de ideas que están impregnadas en la mente de las personas, ¿no? Ideas preconcebidas. Eh, y ellos, las personas se preguntan, ¿no? ¿Qué hice yo, no? ¿Qué hice yo para que Dios me castigue de esa forma? ¿Cuál ha sido mi pecado, mi error? ¿Qué hice yo de mal para que Dios me castigue de esa manera, tanto sufrimiento? Y otros, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces veo personas que como que tienen su nubecita negra, caminando encima de ellos, ¿no? O sea, siempre están metidos en problemas o por más esfuerzos que hagan, aparentemente, siempre les salen malas cosas o están siempre pasando por dificultades, ¿no? Entonces se preguntarán, pues no, ¿habré venido al mundo solamente para sufrir? ¿No? Esas son preguntas que no son raras, ¿no? Hay gente, muchas personas, estoy seguro, gente en nuestro entorno y hasta nosotros mismos de repente, en algún momento de nuestra vida hemos dicho, ¿no? ¿Por qué Dios me castiga de esa manera si yo soy bueno o mi familiar tal, ¿no? Una persona tan correcta, tan buena y tiene tantos problemas o esta enfermedad que le ha dado, ¿no? Entonces entramos ahí a un cuestionamiento de Dios, ¿no? Un cuestionamiento. Entonces, pero ¿qué pasa con estos cuestionamientos? Que normalmente no están hechos con la lógica ni con la razón, normalmente están las personas ahí en un estado, como dice acá, de desesperación, de depresión, y entran en rebeldía, ¿no? Entran en rebeldía, con lo cual nos dan a entender su ignorancia completa conforme a la comprensión de las leyes divinas, ¿no? Con las leyes divinas sobre la tierra. O sea, porque es necesario pues entender, estudiar un poco para no comprender pues al 100% a Dios, porque eso es imposible en el nivel evolutivo en que nos encontramos, pero al menos para tener una mejor comprensión de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, y a través de la historia, a través del tiempo, ha pasado esto, que el hombre siempre ha humanizado a Dios. Tal es así que los textos en la historia misma o los textos de religión representan a Dios como un anciano canoso, ¿no? Un anciano canoso lo representa, o sea, lo humaniza, como si Dios fuera una extensión del hombre, digamos, como hacían los antiguos romanos, los griegos, ¿no? O sea, sus dioses eran igual que los hombres, pero o con mayores virtudes, sus virtudes extendidas a más, o sus defectos y vicios también extendidos a más, ¿no? Entonces, igual hacemos de Dios, ¿no? Creamos a Dios, a un Dios, o sea, lo creamos nosotros, a nuestra imagen y semejanza, y también eh, incluyéndole atributos no solamente buenos, sino también los malos, ¿no?
porque el ser vengativo, cruel, tirano, es más del hombre que equivocado, ¿no? No es algo que podríamos asimilar a Dios. Sin embargo, mucha gente lo hace, ¿no? O sea, al decir que Dios me está castigando o se está vengando de algo, estamos hablando mal de Dios, ¿no? Estamos catalogándolo como que es cruel o como es todopoderoso, se vuelve un tirano, ¿no? Y nos aplasta o nos envía cosas malas para hacernos sufrir, ¿no? Entonces, esa es la imagen que a través del tiempo hemos sembrado en nuestro criterio y en nuestros corazones, ¿no? Mucha gente tiene miedo a Dios, tiene miedo y la imagen que guarda de él no es de un padre amoroso y bueno, sino un padre que está mirando todo y al menor error nos va a castigar, ¿no? Nos olvidamos, pues, del Padre que nos enseñó Jesús, ¿no? Del Padre bueno, amoroso, que Él nos presentó en la época que estuvo en la tierra, ¿no? Y, y a los espíritas, recordemos la definición que hay en la pregunta número 1 del libro de los espíritus, ¿no? Donde el profesor Kardec pregunta a los espíritus superiores, le pregunta y no le dice quién es Dios, sino le dice qué es Dios, ¿no? Entonces los espíritus responden, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir inteligencia suprema? Que no hay ni un ser superior a Dios en inteligencia. Dios es lo máximo de inteligencia que hay en toda la creación, ¿no? Por eso es Dios, ¿no? Y por ahí, hablando de sus atributos, también menciona que Dios es soberanamente justo y bueno. Justo y bueno puede ser usted que me está escuchando y puedo ser yo, pero soberanamente justo y bueno ya es un top, es un límite superior que nadie podría alcanzar, ¿no? Soberanamente justo y bueno, ¿no? Entonces, ante los problemas de la vida, nos olvidamos de todo esto. Inclusive los espíritas que hemos estudiado, nos olvidamos y pensamos que Dios nos está castigando o renegamos o entramos en rebeldía, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Y esto ha sido revelado por los espíritus, no ha sido inventado por el que está hablando ni por nadie, ¿no? Una persona en particular, ¿no? Es una revelación que viene del plano espiritual, ¿no? Entonces, Dios, inteligencia suprema y soberanamente justo y bueno. Y yo les quisiera pedir un favor. Traten de acordarse de eso, soberanamente justo y bueno, y no lo olviden nunca. Dios es soberanamente justo y bueno y misericordioso, siempre, ¿no? Hay veces cuando no entendamos los sufrimientos o las cosas, entendamos que detrás está la bondad y justicia divinas. Y que si pasa algo, porque no lo entendemos, no quiere decir que esté mal, ¿ok? Sino que Dios tiene algo, un motivo es superior y que es justo, siempre es justo. Entonces, entendamos, ¿no? Que nadie sufre en la tierra porque Dios lo castiga, por castigo divino, como dice acá, ¿no? Nadie sufre en la tierra por castigo divino. En principio la tierra, hay veces nos equivocamos y pensamos que la tierra es un paraíso, el cielo, ¿no? Pero no, la tierra no es el paraíso, es un lugar donde venimos nosotros que somos seres imperfectos. Ninguno de los que estamos acá ni en el mundo es perfecto, nadie es perfecto. Estamos tratando de ser mejores, sí, queremos ser mejores también, pero no lo somos todavía, ¿no? Entonces, en realidad, lo que llamamos castigo de Dios, ¿qué viene a ser en realidad? Viene a ser la manifestación del amor hacia nosotros, de su amor hacia nosotros. Pero ¿cómo es esto? Si me está, yo lo veo como castigo, ¿cómo que voy a hacer el amor de Dios? ¿Estás loco? ¿Qué estás hablando? ¿No?
Ahora lo vamos a entender, lo vamos a entender mejor. Pero en realidad los problemas, las situaciones difíciles son oportunidades, hay que verlas así, son oportunidades, no son castigos y motivos para hacernos las víctimas o tirarnos al abandono, ¿no? O deprimirnos, no, son oportunidades que Dios nos regala. Entonces, en ese amor que nos concede nuevas oportunidades para aprender, reflexionar y trabajar por redimirnos. Cuando uno tiene un problema, aprende. Y lo ideal es que si vuelve a presentarse una solución, una situación similar, ya no volvemos a caer porque ya hemos aprendido, ¿cierto? Aunque el hombre a veces por terquedad o por rebeldía vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Y también son motivo de reflexión, ¿no? Reflexión, el por qué me está pasando esto, ¿no? No es gratis, no es así al azar, ¿no? Y el trabajo por redimirnos, ¿por qué? Porque normalmente uno se equivoca, comete fallas en el pasado y el sufrimiento, si no es por amor, tendremos que aprender con sufrimiento para poder movernos y reflexionar, ¿no? Reflexionar, mira, en las cosas malas que hice, cómo soy, cómo he sido, cómo me relaciono con los demás y el dolor me da tiempo y me da la oportunidad de poder reflexionar, ¿no? Y ojo, nadie en el planeta Tierra está equivocadamente acá, ¿sí? Porque dicen, no, pero si esa persona es buenísima, no sé qué hace en este planeta, debería estar en el cielo, en otro planeta superior, ¿no? O yo me considero, ¿no? Yo debo estar en otro lado, acá no, ¿no? No, si estoy acá es porque los planes divinos consideran que yo debo estar acá y este es el mejor sitio que yo necesito para evolucionar. Estoy en el mejor lugar, estoy en el planeta que me corresponde, en el país que me corresponde, en la ciudad que me corresponde, con la familia que me toca, con los amigos que me tocan en el momento preciso para, con todos esos elementos, poder progresar, evolucionar, crecer. Acá en esta reunión, ustedes escuchándome y yo hablando, no estamos de casualidad, estamos porque Dios ha permitido que nos unamos y que compartamos estas enseñanzas para mejorar, ¿no? Yo al exponerlas estoy aprendiendo dos veces, ¿no? Primero, reforzando lo que ya sé y compartiéndolo con ustedes, estoy aprendiendo doble, ¿no? De repente yo soy el que más necesito esto. Y ustedes también, al poner atención y el querer aprender, están también reflexionando y aquí para adelante reflexionarán, ¿no? Entonces es un beneficio. Igualmente los que están y no lo vemos, ¿no? Los hermanos invisibles, ¿no? Entonces, las dificultades son oportunidades, ¿sí? Oportunidades. Ok, entonces... Entonces, todo lo que estamos en la Tierra, estamos de manera correcta ubicados en este planeta, ¿no? No es que a mí yo pertenezco a otro planeta, no, no es eso. De repente no entendemos, pero las razones, no, si no las entendemos no quiere decir que esté mal o que no existan, ¿no? Hay razones para que estemos acá, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar la conciencia de que todo lo que es sufrimiento en nuestra vida es por algo equivocado que cometimos. Todo lo que es sufrimiento es producto de un error que hemos cometido nosotros ante las leyes de Dios, ¿no? Las leyes divinas nos marcan o nos señalan un camino que debemos andar, ¿no? Y cómo debemos comportarnos, pero hay veces por egoísmo, por terquedad, por rebeldía, por vanidad, por tantos otros malos hábitos o faltas o vicios, nos salimos de ese camino, ¿no? Y al salirnos de ese camino, tendremos que atenernos después a las consecuencias, ¿no?
porque salimos del camino, no vamos hacia la senda de los vicios, de las cosas negativas, y eso tiene una consecuencia, ¿no? Todos nuestros actos, pensamientos y palabras tienen consecuencias, ¿sí? Todo. Entonces, tenemos que eh, poner esfuerzo de nuestra parte para crecer en dos sentidos, básicamente, ¿no? En la parte intelectual, que es a través del conocimiento, el estudio, no digo la lectura, ¿no? Sino el estudio, o sea, entender, reflexionar, interiorizar, analizar lo que leemos, ¿sí? Sobre todo temas que nos van a ayudar para nuestra mejora, ¿no? No estoy hablando de leer Condorito o leer cómics, ¿no? Eso puede ser, si a alguien le gusta, bueno, puede leerlo pues como un entretenimiento, pero eso no es un estudio, ¿no? Entonces, y también la parte del sentido moral. O sea, el sentido moral se refiere a mejorarnos en hábitos correctos, potenciar, hacer crecer nuestras cosas buenas, convertirlas en virtudes, y lo que es negativo aún, tratar de modificarlo, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, de esa manera, al esforzarnos en madurar, porque somos como bebés espirituales todavía, ¿no? Al madurar, entonces vamos a entender mejor la acción de Dios en nuestras pruebas, ¿sí? Entonces ya no vamos a maldecir, a requintar, a decir que Dios nos castiga, no, vamos a entenderlo, vamos a entenderlo. Y de repente, pues vamos a entender que es una bendición, ¿no? De repente cometí pues unas graves faltas en el pasado y estoy pagando por ellas en pocos años, lo que vine fallando y cometiendo durante muchísimos años más, ¿no? Entonces es una oportunidad de redimir esas faltas en corto tiempo, ¿no? Entonces, entendamos eso. Las pruebas de la vida, no, todo el mundo tiene pruebas, ¿eh? Todos tenemos pruebas. No son dirigidas por Dios para una ofensa o algo que nos quiere hacer Dios, ¿no? Pero hay mucha gente que lo piensa, ¿no? Piensa que Dios lo está castigando. Se escucha mucho, más de lo que ustedes creen, ¿no? Dios, ¿por qué me castigas así, ¿no? Cuando les pasa algo en su vida, ¿no? O pierden un familiar o pierden una parte de su cuerpo por algún accidente, alguna cosa, ¿no? Le echan la culpa a Dios, ¿no? Entonces, las pruebas, o sea, los sufrimientos pueden ser básicamente de dos tipos, ¿no? Pruebas o expiaciones. Las pruebas son experiencias que requerimos, o hay veces las pedimos también nosotros en el plano espiritual, firmamos y queremos pasar por una determinada prueba para eh, hacernos madurar o crecer espiritualmente, ¿sí? Porque hay veces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una situación económica holgada y de un momento a otro eh, paso de esa situación económica holgada a una carencia económica, entonces eso me va a hacer reflexionar en cuanto a la humildad, a entender cuáles son las necesidades reales o las necesidades eh, esenciales para la vida, ¿no? Porque cuando tenía una situación holgada, ni cuenta me daba y de repente todo era necesario para mí, pero en realidad mucho de lo que para mí era necesario eran cosas superfluas, ¿no? Entonces, una prueba de esa naturaleza, que yo la puedo haber pedido, es para ser más humilde, más sencillo o eh, eh, más espiritual, ¿no? Porque de repente estaba muy pegado a la parte material, ¿no? Y las expiaciones, entonces, que es el otro tipo de sufrimientos, son, o problemáticas, digamos, son solamente consecuencias de las leyes que infringimos, ¿no? Si yo me paso una luz roja manejando,
me vendrá una papeleta, ¿no? Una multa, ¿no? Yo no puedo echarle la culpa a Dios que por qué me han puesto esa multa, o requintar contra la policía, o contra el gobierno, contra quien sea. ¿Por qué me ponen esa multa a mí? ¿No? Yo sabía que cuando el semáforo está con luz roja, yo no debo pasarme la luz roja, solamente cuando está en verde debo pasar, ¿no es cierto? Pero yo vi la luz roja y pasé, cometí una falta, y esa falta tiene una consecuencia, ¿sí? Igual en la vida, ¿no? Nuestros actos tienen consecuencias. Si los actos se apartan de las leyes divinas, entonces habrán consecuencias dolorosas. Por ejemplo, si cambio algo de su lugar, ¿no? Entonces, la consecuencia sería que tengo que volver a ponerlo en su lugar original, ¿no? O sea, saco algo de un sitio y tengo que volverlo a poner porque todo el mundo sabe que ese es su lugar, ¿no? Y si lo dejo por otro lado, van a estar buscándolo, ¿no? Oye, ¿dónde está esto? No sé, no lo van a encontrar, ¿no? Si hay una caja de herramientas, si yo agarro el martillo, uso el martillo y después lo tengo que volver a poner en la caja de herramientas, ¿no? Porque si la siguiente vez que alguien lo necesite, buscar el martillo en la caja de herramientas y no está. Entonces hay que volver a ponerlo, ¿cierto? Igual, si yo rompo un plato, por ejemplo, entonces la obligación mía es de arreglarlo, ¿no es cierto? Restaurarlo o ver cómo consigo otro, ¿no? Porque yo lo rompí. Sobre todo si el plato no es mío, ¿no? Porque si el plato es mío, bueno, ya pues, ¿no? Pero si el plato no es mío o lo que sea, tengo que reparar esa falta, ¿no? Reparar, el restaurar la cosa que he roto o conseguir algo, ¿no? Similar. Igual, ¿no? En la vida es así también. Uno es responsable por los actos. Entonces, estas vicisitudes, sufrimientos, pruebas, son mecanismos de la ley divinas que que buscan nuestra reflexión, ¿no? Nuestra reflexión para disuadirnos de que volvamos a caer en el mismo error, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, si yo agarro una plancha y me quemo la mano, me quemo el dedo, ¿qué va a pasar la siguiente vez? Me duele, ¿no es cierto? Me duele, me sale una ampolla, lo que sea. La siguiente vez que vea una plancha, voy a actuar con cuidado y no voy a poner libremente la mano sobre ella, ¿no? Voy a fijarme si está frío o caliente, si está enchufada, desenchufada. Voy a ponerla en una posición que no sea peligrosa, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero ese sufrimiento que causó en mi mano me hace reflexionar y ya no voy a volver a caer en ese error, ¿no? ¿Sí? Igualmente, ¿no? El sufrimiento me hace reflexionar en cuanto a los actos que hice que me alejaron de Dios y que por lo tanto me causan sufrimiento. Entonces, y ese sufrimiento me distrae, en vez de dedicar mi vida a crecer, evolucionar, ser mejor, estoy distraído en estos problemas, en estas situaciones de dolor que todavía no supero, que las voy a superar, ¿no? Tratando de entender qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero una vez que yo entiendo, entonces mi objetivo mayor ya está enfocado, ¿sí? Ese es. Entonces, estas cosas son, siempre estos sufrimientos, estas pruebas, son mecanismos de educación, ¿no? Y no son venganzas divinas, ni castigos, ni el odio de Dios, no sé. Son mecanismos de educación, para educarnos. ¿Por qué? Porque hicimos algo mal, entonces tenemos que educarnos para hacerlo bien. Si no entendimos por amor, entenderemos con situaciones de dolor que nos permitirán educarnos adecuadamente, ¿no? Y podremos subir esa escalera de la evolución en forma más tranquila, ¿no?
sin quedarnos estancados en un peldaño, tratando de solucionar esto, o porque entramos en la rebeldía o en el reclamo, ¿no? A Dios. Entonces, de repente vamos a darnos cuenta que si no es Dios el que, como pensamos, es el que nos castiga, de repente vamos a un poco asustarnos al darnos cuenta que todos estos golpes, dolores, tragedias, obstáculos que aparecen en nuestra vida, no todos, pero dice en su gran mayoría, ¿sí? Son causados por nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos y sobre todo en la actual existencia, en esta actual existencia, en esta actual encarnación. La mayoría, ¿no? Dice, ¿no? Las aflicciones con causa actual son la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía somos inmaduros y hay veces, por ejemplo, ¿no? Hay esos dichos que dicen las personas mayores, sobre todo, que dicen, ¿no? ¿Cómo dicen? Un desarreglo de la juventud, 100 achaques de la vejez, dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que muchas veces en la juventud o en la adultez cometemos errores, ¿no? Errores, excesos, egoísmo, maltratos, etcétera, etcétera. Luego, más adelante, en nuestra misma existencia, vamos a pagar las consecuencias, ¿no? Si me dediqué mucho por ejemplo, ¿no? Al alcohol, por decir, ¿no? Ah, sí, las reuniones sociales con abundante alcohol hasta perder el conocimiento, y la juventud de mi cuerpo me lo permitía hacer, y va a llegar un momento en que me va a pasar la factura a mi salud, ¿no? Al hígado, al estómago, algún órgano, ¿no? Por el exceso de alcohol, ¿no? Igual los otros vicios, ¿no? El cigarro, qué sé yo. Y también nuestros actos, ¿no? Si yo maltrato a la gente, en algún momento de mi propia vida, necesitaré ayuda y no tendré a quién, porque todo el mundo me va a guardar una, no me va a guardar simpatía, sino al contrario, antipatía, porque yo he sido un pedante, abusivo de repente, ¿no? Entonces, estoy cosechando lo que yo mismo sembré, ¿no? Entonces, si cambiamos esta forma de ver la vida, entonces nosotros mismos vamos a disminuir el sufrimiento que nos tocaría. Si cambiamos desde ya, ¿no? Cambiamos, pero de una manera, como dice acá, enérgica. De una manera enérgica. O sea, ya, ¿no? Me doy cuenta que soy abusivo y pedante, no, pues entonces tengo que ser más humilde, más educado, más cordial con la gente, ¿no? Como decía la lectura del comienzo, eh, si yo veo, y algo que les quería comentar también, ¿no? Más se ve acá en el país, en el Perú, que alguien que más o menos que trabaja en un lugar como una oficina, ve a alguien que trabaja haciendo la limpieza de los baños y lo mira pues con desdén, si fuera pues un ser inferior, ¿no? Sin embargo, en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, todas las personas que trabajan se sienten dignos del trabajo que tienen. No importa qué cosa sea el trabajo, pero se sienten dignos porque tienen un trabajo, ¿no? Están haciendo algo honrado, honesto. Y es así, ¿no? O sea, y se puede encontrar a una persona en un lugar de comidas, puedes encontrar al que limpia los baños y al costado el gerente de una de las tiendas, ¿no? Y normal, están ahí, ¿no? Juntos. Y no pues tienen por qué mirar mal a uno al otro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una visión diferente, ¿no? Entonces, esas actitudes tenemos que cambiarlas, ¿no? Cambiarlas. Y Dios nos da todo lo necesario para conseguirlo, ¿sí? Nos da la inteligencia, nos da las oportunidades que tenemos, por ejemplo, de haber llegado a la doctrina espírita, ¿no?
aprender tantas cosas que ya quisiera yo haber llegado a la doctrina antes, ¿no? Hemos llegado a la doctrina pues hace algunos años, pero me hubiese gustado llegar mucho antes para haber podido comprender y evitar tantas imperfecciones y errores que uno ha cometido, ¿no? Entonces, Dios no quiere nuestro mal, al contrario, Él siempre quiere nuestro bien y quiere nuestra felicidad. Tengámoslo claro eso. Y nuestra madurez espiritual, lo que significa el crecimiento, evolución, ¿no es cierto? El progreso. Por eso que hay una ley del progreso, donde estamos inmersos todos. En el libro de los Espíritus, Allan Kardec clasifica las causas de los problemas, de las vicisitudes de la vida en dos categorías, ¿no? Dice que, bueno, nos explica él, pero también los espíritus los manifiesta y él lo complementa, ¿no? Que hay vicisitudes con causas de la vida actual, ¿no? Que son, como dice acá, consecuencias naturales del carácter y el proceder de nosotros mismos. O sea, si tengo mi carácter irresponsable, o rebelde, o demasiado, juerguero, digamos, eso me va a pasar consecuencias después, ¿no? O la forma como procedo, ya pusimos los ejemplos, ¿no? Siendo déspota o tirano con los demás, ¿no? Entonces, eso ocasiona cualquier acto que me aparte de las leyes divinas, me va a causar consecuencias, me va a ocasionar consecuencias, ¿no? Entonces son actuales, ahorita mismo, ¿no? Y también las otras, el otro grupo, son las de causas anteriores, ¿no? Que son muchas veces sufrimientos que no se encuentran el origen en esta existencia, ¿no? Por ejemplo, algunas personas cuestionarán que niños vengan al mundo con una serie de problemas congénitos de salud, ¿no? Temas de salud fuertes y son pequeñitos. Entonces a ellos no les podríamos atribuir las causas actuales porque ni siquiera han vivido algunos meses, ¿no? Entonces sus sufrimientos probablemente están en vidas anteriores, existencias anteriores, ¿no? Entonces los espíritus nos esclarecen, ¿no? Si las causas no están en la actual encarnación, están en el pasado del alma, en otras vidas o en otras existencias anteriores, ¿sí? Entonces, con todo esto ya vamos un poco entendiendo, ¿no? Los mecanismos de Dios, ¿no? Y las leyes divinas. Entonces, entendamos esto, ¿no? Dios no es vengativo, Dios no se venga de nadie, ¿no? Entonces, aparte de esas ideas preconcebidas, hay otras también, otras ideas, ¿no? Y hay veces que nos influye la educación que hemos recibido, ¿no? O de interpretaciones que ha tenido el hombre a través del tiempo, ¿no? Que de repente en algún momento tuvieron utilidad, porque la gente no estaba muy desarrollada, ¿no? Pongo el ejemplo, la ley mosaica, por ejemplo, ¿no? En la época de Moisés. La gente era muy ruda, muy rústica, muy como animalitos, buscaban la diversión, el exceso, todo lo que era vicios, lo buscaban. ¿Por qué? Porque habían estado en el pueblo egipcio, donde había mucho de eso, los magos, la adivinación, la adoración de ídolos, el comercio, las orgías, los licores, todas esas cosas, ¿no? Entonces, la ley mosaica era muy dura en ese entonces, ¿no? Castillo decía, pero ¿cómo esto va a ser así? No, es que el pueblo no iba a entender si le iban a hablar, mira, el amor, que no sé qué, no sé cuánto, no iban a entender nada. Entonces, era la ley del talión, pues ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Era para un poco para controlar a ese pueblo, ¿no? Y estas instrucciones que estaban equivocadas, sí estaban equivocadas, pero tuvieron su razón de ser en algún momento, a través del tiempo algunas se han mantenido, ¿no? Porque como eran enseñadas a través de las religiones, usaban como fundamento los libros sagrados, hacían como que mantenía, hasta ahora, ¿no? Mantiene su
su vigencia, ¿no? Lo cual no es tan cierto porque la humanidad ha evolucionado también, ¿no? Ya es una forma diferente que tiene el ser humano ahora, como era pues hace 3.000 o 4.000 años, ¿no? Entonces, y una de esas ideas justamente que nos lega estas cosas antiguas es que Dios castiga. Dios castiga. Pórtate bien a los niños, ¿no? Le decían, pórtate bien que Dios te va a castigar. No hagas eso que Dios te va a castigar. No mientas que Dios te va. Entonces en la cabeza Dios castiga, ¿no? Entonces, eh, podemos entender, pues, ¿no? Que una persona, que le han hecho alguna ofensa o algún daño, tenga deseos de vengarse, ¿sí? No está bien, pero se entiende, porque es un ser humano imperfecto, ¿no? Eh, y está, pues, dentro de los límites del hombre, ¿no? Y hemos visto miles de casos a través de la historia y hasta ahora, ¿no? Cuando pasan cosas en las noticias, a veces, ¿no? Se entrevistan a las personas, ¿y usted qué pide, no? Dice, yo pido justicia, dicen, ¿no? ¿Qué cosa es? En el fondo están pidiendo las personas venganza, ¿no es cierto? Si mataron a mi hijo, también que maten al asesino, es lo que quieren, ¿no? O que se vaya a la cárcel para toda la vida, ¿no? Cadena perpetua, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos esas visiones, ¿no? Entonces, sin embargo, el hombre puede pensar de esa manera equivocadamente, pero imagínese que un padre que se vaya a vengar de sus hijos porque le hicieron una travesura, ¿no? Eso, no nos imaginamos, ¿no? O sea, mi hijo me hace una travesura, voy a vengarme de él y voy a hacerle algo malo, no, no puede ser, ¿no? Entonces, todos entendemos que un padre tiene la tarea, pues, de formar, educar a los hijos y corregirles, reconducirlos en sus errores, ¿no? Hacerlos reflexionar y todo eso, ¿no? Para que dejen atrás sus malas acciones. Y tratar de que corrijan sus fallas a todas las formas que yo pueda, ¿no? Todas las formas correctas, obviamente, no exagerando ni causando castigos, ¿no? Sin embargo, la venganza, un padre no puede vengarse de sus hijos, ¿no? Porque si yo me comienzo a vengar de mis hijos, ya no soy un padre, pues yo no puedo decir que soy un padre, ¿no? Y después no voy a reclamar que mis hijos vean por mí en mi vejez si yo me comporté como un salvaje con ellos. Entonces, es inconcebible, ¿no? Que el padre o la madre se venguen de sus hijos, ¿no? Incluyendo como también hay estos casos, ¿no? Que toman la justicia por su propia mano, la justicia popular, dicen, ¿no? Justicia popular. Entonces, y esto, bueno, antes se daba más todavía, ¿no? Hay una novela, creo, Fuente Ovejuna, ¿no? Fuente Ovejuna, Todos a una, creo que es. También se toca ese tema, ¿no? De que en la antigüedad la misma gente hacía su justicia, ¿no? El pueblo agarraba al que había cometido la falta o el robo, y lo sacrificaban o lo castigaban, ¿no? Pero ahora, ya un poco está cambiando eso, aunque todavía por ahí aparecen casos, ¿no? Entonces, ese castigo cruel que se ejecutó contra el culpable, en realidad fue una venganza también, ¿no? Venganza. Entonces, esa venganza en ningún momento pensó en que se rehabilite ese delincuente, ¿no? Ese delincuente cometió la falta y no dice, a ver, oye, tú ya no robes, ¿no? No ha sido ese enfoque, sino simplemente castigarlo por su falta, por su delito. Entonces, al exhibirlo en la vía pública o como se ve en la figura, lo que hacía era aterrorizar, ¿no? De algo bueno según el criterio de estas personas, para que los demás que quisieran también hacer lo mismo, escarmienten y vean, no, mira, si yo intento robar y me descubren,
me van a hacer lo mismo que le están haciendo a estos. Entonces mejor acá no me meto, ¿no? Entonces ese era el principio. Sin embargo, todavía hay, pero ya no tanto esas manifestaciones de justicia popular, ¿no? Llamada justicia popular, ¿no? Sin embargo, todavía no hay esa acción para rehabilitar al delincuente, al culpable, ¿no? Sin embargo, ya un poco se frena porque se ve pues claramente como que es una venganza, ¿no? Eh, También otro fenómeno que se está dando, que muchos inclusive hablan, hay veces de retornar a la pena de muerte, pero los estudios dicen de que no rinde efecto, no disuade, entonces, y al contrario, hay un riesgo, ¿no? Que condenen a pena de muerte y después que lo han ejecutado, se dan cuenta de que se equivocaron, ¿no? Entonces, ahí es triste, ¿no? Por ejemplo, se habla de que se cometió hace años, hubo un caso que se hablaba del monstruo de Armendáriz. Supuestamente un hombre que vivía en la vía pública había violado, creo, una criatura, violado y matado. Entonces lo condenaron a muerte a este señor y pero al pasar los años, por ahí dicen que se equivocaron, que él no había sido el que había violado, que las pruebas no eran tan contundentes y que por ahí de repente fue para encubrir al verdadero violador. Entonces, son cosas que la sociedad está poco a poco retrocediendo. Y los libros también de la doctrina hablan de esto, ¿no? De que en la medida que la sociedad es más evolucionada, las penas de muerte se van desapareciendo, ¿no? De los códigos penales, ¿no? ¿No? Entonces, Entonces, alguien que comete un delito no puede ser arrollado por la justicia de la sociedad, ¿no? La justicia humana. Porque la justicia humana pues tiene, digamos, el poder de manejar a la fuerza del orden, a la policía, ¿no? Y poder meter a la cárcel a alguien, ¿no? Entonces, pero esta justicia no puede ser manejada con cólera o con ira, ¿no? O sea, si tengo cólera de alguien que hizo algo, no puedo agarrar y darle una pena que a mí me parezca, ¿no? No tiene que ser un proceso justo, ¿no? De acuerdo a las normas legales. Con mayor razón, eh, no podemos achacarle a Dios esas debilidades que tiene el hombre, ¿no? Imaginemos que Dios se vuelva irascible, ¿no? Y comience a golpear por venganza al pecador, ¿no? Que está llamado a arrepentirse, pero que Dios lo agarra a golpes, ¿no? No puede ser eso, ¿no? Es algo irracional. Pero como dijimos al comienzo, ¿no? Muchas personas piensan eso, que Dios castiga, ¿no? Sin embargo, creer en la ira de Dios es un orgullo, manifestación del orgullo del hombre, que imagina tener un gran peso en la balanza divina, ¿no? Como que, sí, pues, Dios castiga y entonces el hombre decide que Dios castigue. ¿Se dan cuenta? Entonces es un orgullo, pues, ¿no? O sea, como que el hombre, el ser humano, quiere eh, condicionar los comportamientos de Dios, el creador. Ah. Si tenemos una plantita, por ejemplo, en el jardín o en una macetita, como vemos en la figura, y comienza a crecer chueca, ¿no? Se va desviando. Entonces, como se desvía, yo me molesto y me voy a vengar de esa plantita. No, no es cierto. No, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Como está acá, le pongo un palito y la amarro para que se pueda o tratar de sostenerla para que crezca derechita, ¿no? De repente, si no funciona, bueno, la trasplantaré, ¿no?
la llevaré a otra maceta, a otro lugar donde la tierra sea mejor, qué sé yo. Pero de ninguna manera voy a pensar en vengarme de la planta, ¿no? ¿Qué culpa tiene la plantita de hacer de esa forma o crecer de esa manera, ¿no? Entonces, es la misma figura con Dios, ¿no? Dios hace lo mismo. Nos trata de enderezar, nos trata de sostener, nos trata de llevar a otro lugar de repente donde podamos crecer mejor, ¿no? Pero de ninguna manera Dios se va a vengar de nosotros porque no respetamos sus leyes. Entonces, entendamos esto, ¿no? Dios no es vengativo, Dios no se venga. Sería como rebajar a Dios, ¿no? La grandeza divina del Creador sería rebajarla, ¿no? Y marcar la ignorancia, ¿no? La ignorancia del hombre que quiere tratar de asimilar a Dios a sus vicios, defectos y a su nivel, ¿no? Dios es, pues, soberanamente justo y bueno, que dice, como dice acá, ¿no? No podemos olvidar su bondad y su justicia, ¿sí? Siempre es justo y bueno, siempre. Lo dije al comienzo, ¿se acuerdan? No nos olvidemos. Que hay veces lo hacemos. En los momentos de oscuridad pensamos que Dios no es justo ni bueno, ¿no? Pero entendamos, detrás de todo está Dios, y Dios es justo y bueno, y también misericordioso, recordemos. Entonces, no podemos pensar esto, ¿no? Que Dios viene en una existencia en la que ni siquiera te acuerdas que hiciste para hacerte castigarte y hacerte pagar caro los errores que hayas cometido en una época que ni siquiera te acuerdas, porque normalmente no nos recordamos nuestra existencia pasada y menos la anterior tampoco, ¿no? Entonces, Dios no actúa de esa manera, Dios no es así, ¿no? Entonces, tenemos que frenar el impulso, esa pasión que es desastrosa en realidad y en momentos de dolor o de impotencia, a veces pensamos equivocadamente, ¿no? Y tenemos que corregir, ¿no? Ese orgullo que manifestamos, ¿no? Ese orgullo, ese egoísmo, para enfocarnos en lo que realmente es lo correcto, ¿no? En ese sentimiento que es el amor, ¿no? El amor, la justicia, la bondad, que muchas veces el hombre no ha experimentado aún, no lo conoce, pero que ese debe ser el objetivo, ¿no? Y entender que como padre bueno, como cualquier padre, corregiría a su hijo, ¿no? Pero como Dios Padre, más aún jamás se vengaría. Un ser humano en un momento de locura o de pérdida de juicio podría cometer esta barbaridad, ¿no? Pero es un ser humano imperfecto. Pero Dios no, Dios no, Dios es perfecto. Y Él quiere la felicidad de sus hijos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de estas ideas que a veces rondan las cabezas, ¿no? De que Dios se venga, Dios, un vengador celestial. Porque esto ya sabemos de dónde proviene, ¿no? Proviene de creencias antiguas, o que en un momento tuvieron cierta utilidad, pero que ahora ya no, ¿no? Y si pensamos de forma radical a esto, con tendencias fatalistas, como dice, fatalista se refiere al sentido de que si Dios me castiga, ya pues así será, ¿no? Dios me castiga. Entonces, acepto que me está castigando porque así debe ser y así será, ¿no? Y eso me conduce, como dice acá, al quietismo oriental. ¿Qué quiere decir? Me quedo estático, no hago nada, no hago nada. Simplemente aparente paciencia, pero no es paciencia, es simplemente
no busco el desarrollo, no busco mi mejora espiritual, simplemente me quedo quieto ante estas situaciones, ¿no? Entonces no es lo ideal, ¿no? Sino lo ideal es la reflexión, el corregir, reconocer en Dios el Padre bueno, que me está dando la oportunidad de sacar adelante mi vida, corrigiendo los errores que he cometido, ¿no? Y recordemos, cuanta más libertad tenemos, mayor será nuestra responsabilidad. Ahora que conocemos un poco más estas cosas, estamos aprendiendo semana a semana, entonces yo ya no puedo escudarme en decir que no, pero yo no sabía, ¿no? Ahora ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Y como sabemos, tenemos más responsabilidad en nuestras decisiones, ¿no? Y entonces, más tendremos que esforzarnos para, en base a nuestra voluntad, salir adelante, ¿no? Y caminar este largo camino, como está en la figura, este largo camino que todavía nos falta por recorrer para evolucionar, siempre evolucionando, siempre el progreso, ese siempre para adelante, ¿no? Entonces, hemos entendido un poquito el día de hoy y recordemos nuevamente, le repito, Dios es soberanamente justo y bueno, inteligencia suprema. Si hay cosas que no entendemos, no quiere decir que estén mal o que Dios esté equivocado, no. Son cosas que no entendemos todavía, ¿sí? Por eso el estudio y por eso la búsqueda de ser mejores, ¿no? Para poder ir más rápido en camino a la felicidad y a la paz, ¿no? Que ese es el destino final del hombre, ¿no? Todos tenemos ese destino. Cuán rápido avancemos depende de nosotros, de nuestras decisiones, nuestra perseverancia. Les agradezco mucho por haber acompañado a Camino de Amor en esta conferencia del día de hoy. Gracias, espero que haya sido de utilidad para todos y los esperamos también la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Somos Camino de Amor, como les decía, y los esperamos también la próxima semana. No sin antes invitarlos para, bueno, estas son las referencias bibliográficas, la revista Espírita de mayo de 1865, y el portal Momento Espírita, mensaje psicofónico del espíritu José López Neto a través del medium Raúl Teixeira. Sí, muchas gracias y los invitamos para los días lunes a las 7:30 en este mismo canal de Zoom, el que está ahí, el Meeting ID 433-960-163 a las 7:30 hora de Lima, Bogotá y Ecuador. Los esperamos para este espacio que es abierto, pero donde compartimos en forma práctica temas de las enseñanzas de Jesús, pero aplicada a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos sirve mucho. Cada semana comprobamos que nos van alimentando el espíritu. Y bueno, para los que deseen hacer sus pedidos para oración por los enfermos físicos, las personas en desequilibrio, las familias con problemas o los desencarnados, a través del WhatsApp que está ahí escrito de Perú, ¿no? 987-549-886. Muchísimas gracias a todos, los esperamos la próxima semana, nos despedimos de los amigos de Facebook.